Bienvenidos. En este vídeo os daré algunas ideas para poder interpretar si estáis realizando habilidades cinéticas o simplemente se trata sobre azar u otro tipo de cosas que no corresponden a este tipo de habilidades. La importancia de este tema y de poder contrastar la información en cuanto a las prácticas que hacéis sobre kinesis o cualquier otro tipo de habilidades de tipo paranormal es que, por un lado, como las prácticas son tan difíciles, requieren de tanto tiempo, de mucha dedicación y los resultados suelen ser muy pequeños o muchas veces inexistentes, hay que cuidar aspectos de salud mental para no empezar a alucinar o creer que se están teniendo ciertos resultados y, por el contrario, al tener una buena serie de filtros, poder tener más certeza o más seguridad de que realmente sí se están consiguiendo cosas y que no estáis simplemente alucinando o sugestionándoos a creer que estáis consiguiendo resultados cuando realmente no. Así que, como este y el resto de vídeos de interpretación que ya he sacado o que sacaré de otro tipo de temáticas de estas, como son temas muy importantes, voy a deciros algunas ideas que os pueden ser útiles a la hora de evaluar este tipo de resultados con las diferentes kinesis. Hay algunas que va a ser más sencillo y otras que va a ser mucho más complicado poder evaluar este tipo de cosas. Y bien, ¿por cuáles vamos a empezar? Empecemos un poco por las kinesis que son elementales y empecemos, por ejemplo, por la piroquinesis. La piroquinesis realmente, a la hora de evaluarlo, es realmente muy complicado porque básicamente la piroquinesis pura y dura es la que intenta crear fuego de la nada. O sea, es como intenta crear una especie de combustión espontánea, por decirlo de alguna manera. Entonces, realmente, mientras no haya ningún elemento externo y se cree una llama de la nada, pues obviamente se está creando algo. Pero seamos claros, eso no es lo normal que puede llegar a pasar. Normalmente, las prácticas de piroquinesis más básicas suelen ser las de jugar con las llamas y cosas así. Entonces, ¿aquí qué ideas puedo daros para poder ir más o menos evaluar? A ver, yo realmente, como la piroquinesis es una kinesis que siempre me ha dado mucho miedo, pues realmente las prácticas que he hecho de piroquinesis son realmente muy básicas o casi inexistentes. Pero yo cuando he practicado encendiendo cerillas. En Latinoamérica se dicen fósforos y básicamente jugaba con controlar la llama para que se queme la cerilla entera. O sea, si por ejemplo hay una cerilla así, pues sería controlar la llama para que se llegue a quemar entera. Entonces, quizás, ¿cuál podría ser una opción para controlar aquí las progresiones? Poner las cerillas de manera estandarizada con la misma angulación, intentar no llevar el aliento porque el aliento aviva la llama y, digamos, controlar un poco la progresión con todo lo que se vaya quemando el palo. Aunque realmente en este aspecto creo que hay muchas maneras de las que puede salir mal, porque simplemente con que angules un poco hacia abajo ya la llama va a tender a quemar el palo entero. O también, en vez de encenderla, podéis intentar apagarla. Podéis poner la cerilla totalmente vertical o muy vertical y de esa manera, digamos, que va a tender a quemar el palo entero. Entonces sería controlar la piroquinesis apagándola. Entonces sería controlar, según lo que se vaya quemando el palo, si lo podéis apagar antes, pues más o menos ahí podéis controlar un poco la progresión. Pero en esta hay muchos peros, ¿vale? Realmente lo ideal en esto de controlar lo de la llama, de que si avivar la llama, que si apagarla y movidas así, sería lo mejor coger una vela, taparla con un elemento que sea transparente, que puedas ver lo que está pasando y realmente actuando del exterior, ver cómo reacciona y si la puede llegar a apagar sin realmente elementos externos. Pero aquí también hay peros, porque por ejemplo, si se acaba el oxígeno, la llama se va a apagar. Entonces, es complicado la parte de piroquinesis. Otras kinesis podrían ser la termoquinesis y la crioquinesis, que es el control del frío y el control del calor. En cuanto a crioquinesis, he llegado a ver demostraciones por internet que yo creo que están muy interesantes y que creo que son bastante difíciles de falsear, que es, por ejemplo, gente que coge un montón de agua y que luego de ese agua acaba saliendo cubos de hielo o acaba congelándose. Entonces, realmente, mientras la temperatura exterior, el interior de la casa no esté bajo cero, como realmente tú produces calor, las personas estamos a 30 y tantos grados, entonces realmente si llegas a producir hielo, pues obviamente creo que esta es una kinesis bastante fácil de poder controlar. Por otro lado, la termoquinesis es delicado también, porque por un lado, la percepción de frío o calor nosotros lo podemos controlar de manera fisiológica sin que se esté actuando de manera externa. Por otro lado también, si tú por ejemplo de manera fisiológica estás más caliente, entonces también vas produciendo más calor en el entorno. Yo por ejemplo cuando me pongo a entrenar en casa empieza a haber mucho calor, pero porque yo estoy sudando y estoy entrenando, ¿vale? Entonces por este lado quizás sería controlar con un termómetro y también de manera muy aguda, o sea, en lazos de tiempo muy pequeños, no a lo largo de grandes prácticas, porque las variaciones de temperatura a lo largo del día pueden cambiar muchísimo. Simplemente es hacer de noche, va a ser más frío, luego va a ser más calor y cosas así. Así que estas prácticas igual serían hacerlas en rangos de 10 minutos, que no dé tiempo a que haya grandes variaciones de temperatura, jugar con un termómetro y ver realmente cómo puede variar esa temperatura que se está haciendo. También esta se podría jugar un poco con la crioquinesis, o sea, de jugar de, a lo mejor que estás en una habitación y hacer que incremente la temperatura cuando tú quieres y que baje la temperatura cuando tú quieres. En este aspecto creo que sí se podría evaluar bastante bien, porque realmente tú estás viendo cuando sube, cuando baja, y si lo haces en un lapso de tiempo muy pequeño y los cambios son notables, tipo de 2 grados o cosas así, pues podría estar pasando algo así, podría ser un ejercicio bastante interesante. Pasemos a otra, la aeroquinesis. Realmente la aeroquinesis se supone que es una de las kinesis mucho más fáciles, pero también es una de las kinesis más fáciles de malinterpretar. ¿Por qué? Porque básicamente el viento se puede crear de manera muy espontánea y también por otro lado, digamos que las brisas, uno más que sentir que está creando una brisa, simplemente puede tener la sensación
sensibilidad aumentada al aire que está recorriendo en el entorno y puede llegar a pensar que está creando una brisa cuando realmente no. ¿Qué podríamos hacer en este aspecto de aeroquinesis? Pues quizás se podría jugar un poco con molinillos o movidas así, cosas que se muevan con aire, estar lo suficientemente lejos como para que la respiración no influya en que se pueda mover y ver si realmente se puede llegar a mover creando, digamos, si estás en una habitación, creando corriente en la habitación y cosas así, pero controlando bien que no haya corrientes de las ventanas y cosas así. Aún así, la aeroquinesis como tal, realmente las demostraciones suelen ser en exterior y realmente en exterior es bastante complicado poder tener la certeza de que se está haciendo bien, porque como os he dicho ya, el viento se manifiesta de manera muy espontánea y puede ser cualquier tipo de cosa. Quizás en este aspecto lo que habría que controlar es a lo mejor llevar un registro, digamos, de las veces que quieres activar el viento y las veces que lo quieres apagar, y más o menos contar en si se hace de manera más o menos inmediata y más o menos valorar si ese viento se produce de manera inmediata y se frena de manera inmediata o tarda mucho tiempo en manifestarse o en parar. Entonces aquí la idea quizás sería jugar en exterior y tener, por ejemplo, un registro de 10 intentos o los que quieras, simplemente son ideas que os estoy dando. Hacer el intento ya sea de activar el viento o de apagarlo, por decirlo de alguna manera, controlar más o menos cuánto tiempo ha tardado en aparecer o desaparecer y más o menos por un lado llevar un registro de si hay una constante de que se suele manifestar con, yo que sé, imagínate un retraso de 5 segundos y es más o menos igual o se suele hacer de manera inmediata o si tarda por ejemplo mucho tiempo, yo no lo contaría porque os podéis estar ahí autosugestionando y podríais estar falseando esos resultados. Otra idea que quizás puede ser un poco más avanzada sería controlar la dirección del viento. Entonces aquí realmente, aunque sea una situación en la que hay viento y de manera inestable, entonces sería lo mejor controlar en qué dirección y con qué intensidad se puede llegar a manifestar. Y aquí, como veis, tener el registro de lo que realmente estás intentando y de lo que realmente está apareciendo es muy importante, porque puede ser, por ejemplo, una situación en la que suele haber mucho viento y a lo mejor que, por ejemplo, tú estés intentando que independientemente de la dirección que esté tomando ese viento, que simplemente haya muchísimo más viento, pues lo apuntas, miras cuánto tiempo se tarda en que incremente o en que mengua y es detectar por un lado que cuando vayas a empezar el viento no esté fuerte porque si no te estás autoengañando y por otro lado cuánto tiempo tarda en que se manifieste para tú poder tener tus certezas en cuanto a resultados. Pasando a la tetraquinesis o la quinesis de la Tierra, aquí realmente no sabría decir porque yo realmente esto lo conecto más con la bioquinesis. No sé muy bien cómo puede funcionar. Aquí algunas historias que me han dicho son más relacionadas con la telequinesis, de historias que me han contado de gente que controlaba piedrecitas y como que movía las piedras, pero eso puede ser telequinesis tal cual. Entonces, ya que conecto aquí con telequinesis, yo creo que nunca he conseguido resultados en telequinesis, pero aún así os voy a decir algunas ideas. Normalmente la telequinesis se practica con una side wheel, que es una ruedecita de papel, pero lo que pasa es que esa side wheel realmente se puede falsear muchísimo porque realmente tú con que estés cerca, solo con la respiración ya se va a mover. Entonces realmente para salir de dudas tendría que estar la side wheel totalmente tapada, que no le entre aire ni que le entren vibraciones y ver si se llega a mover o no. Esa sería la única manera que veo que podría funcionar con la side wheel, pero aquí habría que debatir si realmente eso que se ponga puede ser una especie de interferencia con el acto que uno está haciendo y puede interferir en que se pueda manifestar este tipo de cosas. Entonces realmente en esta parte de telequinesis, igual más que practicar con objetos que se pueden mover de manera tan fácil como una side wheel, igual sería probar con objetos que los que tú soplando no se muevan, ni que al respirar se lleguen a mover y poder practicar a lo mejor sobre esos objetos y ver a ver si se mueven o no. Quizás aquí una opción que se pueda hacer sería a lo mejor pillar una hoja de papel o poner a lo mejor algún tipo de cosa en la mesa, una marca que tenga la forma del objeto y simplemente al empezar a practicar hacer a lo mejor el contorno del objeto para que sea exacto y el objeto no lo vas a volver a tocar hasta que acabes de practicar, y sería a lo mejor intentar mover el objeto y al final de la práctica volver a hacer otro contorno con otro color y comparar si realmente ha habido una variación entre el primer contorno y el segundo, intentando no autoengañarse y haciendo bien los márgenes y cosas así. Entonces sería como, por ejemplo, si tienes un dibujo que es así, que es el primero, y luego a lo mejor tienes un dibujo que es así, pues a lo mejor puede significar que realmente sí se ha movido ese objeto y podría llegar a evaluar correctamente que realmente sí estás haciendo algo de telequinesis, siempre y cuando no haya habido ningún elemento externo que haya podido... ¡Ah! Siempre y cuando no haya habido ningún elemento externo que haya podido mover ese objeto. Realmente la parte de telequinesis, yo creo que es importante llevar este registro porque yo he visto que cuando mantienes fija la atención durante mucho tiempo en un objeto, entonces directamente se van creando como ilusiones ópticas. Yo, por ejemplo, muchas veces he practicado intentando mover el fútbol, que es la pelota de aire gigantesca, y yo he notado que por la fijación se me iba distorsionando la visión, empezaba a tener como problemas de percepción al estar tanto tiempo fijándome atentamente un objeto que está inmóvil, y creo que por esa fijación podría incluso alucinar que la fútbol se llevaba como
a mover, pero realmente como no he llevado a tener ningún registro de si eso ha pasado o no, pues no puedo decir que sí lo he conseguido, porque hay que tener en cuenta que esto de las ilusiones ópticas es una realidad. Podría falsear los resultados, y esto es otra experiencia que igual también se puede hacer. Yo recuerdo alguna vez intentando esto de la telequinesis, intentando mover el ratón desde lejos, entonces a lo mejor podríais usar, en vez de lo que os he dicho, usar el puntero, sin necesidad de a lo mejor tener unas marcas en papel, podéis a lo mejor el puntero ponerlo en un punto fijo, o sea que el dibujo sea digamos en el ordenador, y simplemente intentar mover el ratón, y si el ratón se llega a mover fuera de ese dibujo o de la marca que puedas tener en el ordenador, pues más o menos puedes comprobar que si has podido mover el ratón con telequinesis, por decirlo de alguna manera, y un ratón digamos tiene suficiente masa como para ser difícil de mover con la respiración y cosas así. Podría llegar a funcionar. Luego pasando a la aquakinesis o la kinesis del agua, realmente no es una kinesis que haya practicado nunca. Normalmente creo que la gente practica intentando hacer corrientes cuando está dentro del agua y cosas así, pero realmente siempre que haya un contacto con el agua puedes estar falseando, el agua también se puede mover con la respiración, entonces lo veo un poco complicado. Quizás esta se pueda llegar a practicar controlando un poco la humedad que hay en el ambiente, y podría ser más que aumentando la humedad, porque la humedad de por sí en lugares cerrados como las personas transpiramos suele aumentar, entonces a lo mejor sería disminuirla. Para esto necesitáis un aparato que controle la humedad, o también podríais jugar a lo mejor, si tenéis el aparato, llevar a lo mejor, si estáis en diferentes habitaciones, a lo mejor llevar un registro de cuánto podéis llegar a aumentar la humedad en esa zona y luego contrastar con el resto de habitaciones. Pero realmente esta kinesis creo que es muy fácil de falsear, porque realmente con que hayan varias personas en una habitación ya la humedad va a subir, con que las ventanas estén cerradas ya la humedad va a subir también. Entonces lo veo un poco complicado, aquí no sabría decir. Luego, pasando a la electroquinesis, hay muchas maneras de practicar electroquinesis. Unas son simplemente creando electricidad estática o creando pequeñas corrientes. Las más avanzadas se supone, esto nunca lo he conseguido, es encendiendo bombillas. Obviamente si llegas a encender una bombilla pues ahí está pasando algo. He visto gente usando el cargador del móvil y viendo cómo se activa el móvil con la electricidad que se crea. Entonces realmente igual la electroquinesis es una kinesis bastante fácil de ver si se está creando o no, pero aquí también hay muchas cosas que hay que tener en cuenta. Hay que tener en cuenta, por ejemplo, que la electricidad estática que se esté creando realmente sea por la habilidad y no sea, por ejemplo, porque estés rozando, ni porque has estado tocando, por ejemplo, con lo de la lámpara. Cuando os mostré lo de practicar con la lámpara y eso, pues solo esa lámpara puede estar almacenando electricidad estática en la mano sin necesidad de que sea la habilidad. Entonces realmente cuando evaluéis si estáis creando cosas de electroquinesis o no, yo lo evaluaría sin contacto con ningún tipo de elemento eléctrico, sin ningún tipo de rosadura, sin ningún tipo de materiales que puedan crear electricidad estática, y ver si de alguna manera, por ejemplo, tú de manera voluntaria al ir a tocar, por ejemplo, metal, pues sale algún chispazo. También la parte de la side wheel, si bien para telequinesis puede que no sea tan eficiente, igual para electroquinesis sí, porque tú con electricidad estática puedes atraer el papel. Y aquí yo algunas veces he practicado como con unas pelotitas que son de Portsman, que de manera muy fácil tú las tocas y se te pegan en la mano. Entonces a lo mejor ahí podéis ponerla lejos de la mano y tú mientras estás practicando hacer como que se vayan acercando con esa electricidad estática que estás creando. Pero aquí también, como son cosas que se mueven muy fácil, pues el viento podría ser, simplemente sería ver si se llegan a acercar y se llegan a pegar en la mano. También por otro lado los chispazos en electroquinesis, como cuando te das un chispazo o le das otro chispazo a alguien, pues es muy notable, pues ahí es más fácil de evaluar si se está produciendo o no. Y si conectáis el cargador del móvil, pilláis lo que va en el enchufe y se llega a activar eso del cargador, pues obviamente estáis haciendo algo. Eso me pareció bastante impresionante cuando lo llegué a ver. Lo vi hace muchos años y está por ahí por YouTube, y aunque sea por un lapso pequeño de tiempo, luego el móvil detectaba que estaba entrando carga y se ponía lo de la flechita de que se estaba cargando. Entonces si lleguéis a conseguir eso podría ser un puntazo, podría estar bastante interesante. Luego, abandonando las kinesis elementales, pasemos por ejemplo a la bioquinesis o la sanación. Voy a hacer un vídeo sobre esto donde voy a contarlo con más detalle, pero realmente de manera muy resumida deciros ahora que por un lado normalmente esto de la bioquinesis se suele decir mucho de cambia el color de los ojos y movidas así. Eso puede ser perfectamente autosugestión, y muchas veces tú ves a una persona a los ojos y dependiendo de la luz que haya, cómo tenga las pupilas dilatadas o no, pues unos días, yo que sé, a gente con ojos azules creo que los tiene más verdes, otro que los tiene más azules. Entonces yo creo que ahí es muy fácil tener errores de sesgo. También en cuanto a bioquinesis en uno mismo, hay un tema a debatir, porque realmente yo cuando pienso en esto de las habilidades cinéticas y movidas así, si bien tienen un trasfondo paranormal, yo también considero que pueden ser habilidades perfectamente que se pueden realizar de manera fisiológica. Por decir, la parte de electroquinesis, nosotros con el sistema nervioso generamos impulsos eléctricos, cualquier tipo de electricidad crea una especie de campo magnético. Entonces, por ejemplo, la magnoquinesis y cosas así, veo factible de que se pueda producir porque se podría producir de manera fisiológica al hiperestimular el sistema nervioso. Y con la bioquinesis pues podría ser algo similar. La sugestión y los efectos placebo y cosas como la hipnosis son realmente cosas muy potentes que pueden llegar a manifestar muchos tipos de cosas. Entonces, por un lado, ¿qué os quiero decir con esto? De manera resumida, sin quedarme para contenido para el otro vídeo, que en vosotros tengáis los resultados que tengáis, aunque sean resultados que se pueden producir a nivel fisiológico, como por control mental, como por decir que tienes la musculatura muy tensa y que tú lo que haces es que la
relajas. Pues eso perfectamente a nivel mental lo puedes hacer. Pues aquí el consejo es que no separéis las habilidades de bioquinesis en uno mismo con habilidades mentales, porque son factibles de hacer sin necesidad de creer cosas paranormales. Por otro lado, lo que sí se debe evaluar en cuanto a bioquinesis es en elementos externos en terceras personas y con cosas que realmente no estás sabiendo qué es lo que estás haciendo, intentando sugestionar lo menos posible. Así que aquí prácticas que podéis hacer es, por ejemplo, plantando semillas y digamos que actuar con cada semilla, tener a lo mejor un par de semillas que vayan a ser las semillas control, en las que no vas a realizar ningún tipo de cosa, y luego tener algunas otras semillas en las que vas a hacer diferentes tipos de actividades de bioquinesis y tú ya ahí tienes que proyectar en lo que quieres cambiar. Y por otro lado, con esas semillas que vayas a plantar, la única diferencia que va a haber tiene que ser la parte de la práctica como tal. Tienen que tener el mismo sol, tienen que tener la misma cantidad de agua, etcétera, porque si no puedes falsear los resultados. Así que teniendo esas semillas control o esas plantas control, llevando el registro de lo que estés proyectando en las otras plantas, viendo cómo van creciendo, ahí tienes que ir evaluando los resultados y detectar si hay alguna constante de lo que puedes llegar a producir. Por decir, las plantas en las que no están haciendo nada deberían crecer más o menos de manera similar, y si las semillas son más o menos las mismas, deberían crecer más o menos exactamente igual. Y las otras en las que estás interviniendo, pues por ejemplo, si hay alguna en la que le estás proyectando para que crezca más grande, pues debería ser notablemente más grande que esta, y también tendría que ser notablemente más grande que las otras que no quieres que sean más grandes. Por otro lado, si de otra semilla quieres que no nazca, entonces tendrías que tener justo la certeza de que, yo que sé, si plantas 10 semillas, que justo esa que tú quieres que no nazca, pues que no llegan a ser, que se quede ahí congelada. U otras que quieres que se queden pequeñas, pues así. Entonces así, con el registro y repitiendo este experimento las veces que hagan falta, puedes llegar a controlar los resultados y ver si realmente estás actuando sobre este ser vivo o no. Otros aspectos, en cuanto a bioquinesis y autosanación en otras personas, creo que es más factible controlarlo con la bioquinesis a distancia y sin que la persona lo sepa. Esto ya hablaré más en el otro vídeo, ¿vale? Pero a grandes rasgos tendría que ser que lo que tú hagas en la otra persona no sepa absolutamente nada, que no tengas ningún tipo de contacto y ver realmente lo que está pasando. Ya os contaré las historias en el otro vídeo. Luego pasando a la umbra o la fotoquinesis, que en teoría son las que pueden controlar la intensidad lumínica que hay en un lugar, realmente creo que es muy complicado evaluar esta, porque realmente se pueden llegar a combinar con aspectos de visión aural. Entonces realmente, aunque a nivel lumínico otra persona pueda no llegar a notar ninguna especie de cambio, tú a lo mejor si activas un tipo de visión aural puedes llegar a ver cosas. Por otro lado también la pupila del ojo se puede dilatar porque los ojos están hechos para adaptarse a la intensidad lumínica que hay en cada lugar, y por eso, por ejemplo, cuando estáis en un lugar oscuro y salís al exterior de repente y hay un montón de sol, pues os cega. Así que igual aquí la manera de poder registrarlo más o menos sería a lo mejor grabando, y con esa grabación es controlar si ha habido más intensidad lumínica o no, siempre y cuando no hayas hecho ninguna variación. Pero aquí también hay un pero, que es por un lado que esto se tendría que hacer con las ventanas totalmente cerradas, porque al fin y al cabo pasa una nube o según va pasando el día pues puede oscurecer o puede iluminar más, así que tendría que ser en un lugar totalmente cerrado y que la iluminación sea, por ejemplo, simplemente una bombilla y cosas que pueda llegar a controlar. Y la grabación, realmente el problema es que muchas cámaras autorregulan el contraste, entonces puedes llegar a falsear los datos y puedes llegar a creer que estás manifestando algo que no, realmente no estás manifestando. Por lo que por este lado veo complicado poder controlar estas dos. Por otro lado, en la atmoquinesis, que vendría a ser el control de el tiempo y las nubes y todo eso, de que si llueve, que si graniza y cosas así, realmente esta quinesis está muy relacionada con lo de la aeroquinesis. Entonces realmente también tendrías que fijar muy bien los tiempos y ver en cuánto tiempo se puede llegar a producir eso que estás intentando proyectar. Realmente esta quinesis es muy difícil de evaluar y es facilísimo caer en errores de sesgo. Lo más fácil sería, por ejemplo, si hay una predicción que en una semana no va a llover, intentar que llueva en ese lugar a los pocos días, pero es que realmente las predicciones nunca son 100% fiables, y aunque haya predicciones que digan que no va a llover en un lugar, es que realmente pasa la nube y si la da por descargar, pues va a llover. ¿Y qué quiero decir con esto? Que realmente este se va a controlar como la aeroquinesis, que sea lo mejor que tenga las nubes y tú más o menos controlar cuándo va a empezar a llover, cuándo va a dejar de llover, y a lo mejor intentar hacerlo como un interruptor de llueve, no deja de llover, llueve, no deja de llover, y cosas así. O por otro lado, aunque como os digo, es muy fácil de caer en errores de sesgo, sería de a lo mejor dilatar más el tiempo a varios días y llevar un registro de, por ejemplo, de 20 predicciones en las que dicen que no iba a llover y yo intentaba hacer que llueva, pues han llovido en 15. O en esta hora no iba a llover y ha llovido. Es que es complicado, es muy complicado porque puede haber muchísimos errores de sesgo con esta quinesis. La veo difícil de poder controlar con bastante certeza. La única certeza que podéis tener es, como os digo, de controlarlo como un interruptor, o directamente si por ejemplo estáis en una zona súper nublada, intentar que haya a lo mejor un agujero en el cielo, sin nubes en la parte donde vayáis a estar, o que sí haya nubes.
es difícil. Lo veo muy difícil de poder controlar y decir con certeza que sí se está produciendo esta kinesis. Es complicado. Y bueno, ahora no se me ocurre ninguna otra más. Me quedan por hacer 2 vídeos más de interpretación. Este viene a ser el tercero. El primero fue el de la interpretación de cosas de astral y el sueño. El segundo fue sobre cosas paranormales. Este viene a ser el tercero. El cuarto va a ser sobre habilidades de percepción extrasensorial y cosas así. Y luego el último va a ser sobre interpretación sobre actos mágicos. Intentaré grabar estos vídeos en estas semanas para ya dejar zanjado esta parte de interpretación, que yo creo que es importantísima. Yo creo que esta parte de interpretación es incluso más importante que la propia práctica y los propios resultados, porque imaginad que vais teniendo errores de sesgo, vais creyendo que vais teniendo habilidades que realmente no, y que a lo mejor os metáis en alguna situación muy complicada por sobrevalorar lo que realmente sí estáis haciendo, o que os podéis poner en situaciones complicadas a nivel social diciendo que hacéis cosas y que os traten de locos y movidas así. Es mejor evitar los rollos. Si bien es cierto que es muy divertido vivir en mundos de fantasía y cosas así, creer que se están haciendo cosas, hay que cuidar mucho la salud mental en este aspecto, porque como ya os he dicho en muchas ocasiones, realmente los resultados que vais a tener en este tipo de cosas, los mejores, se van a crear de manera espontánea, no van a ser realmente cuando tú vayas a querer. Va a ser, por ejemplo, si practicas una electroquinesis, pues estar en un momento en el que estás con mucha tensión y empiezas a crear electricidad estática en todos los sitios en los que estés y cosas así, sin tú hacerlo de manera voluntaria. Va a ser que, por ejemplo, si estás con la aeroquinesis, que de repente como que te persigue la nube, o que siempre hay viento a tu alrededor, o que si tienes telequinesis, que las cosas se vayan moviendo por la casa, muchas veces sin que tú lo controles, parecido a lo que puede ser un poltergeist, pero puede ser simplemente estas habilidades manifestándose. Entonces realmente, como estas cosas son tan espontáneas, muchas veces no las controlas, y realmente los efectos que pueden producir en tu vida, no sé qué, yo que sé, que hagas canales de YouTube, o que crees libros, o que trabajes como mago y movías así, rollo en espectáculos, como Uri Geller, cosas así, el efecto es tan pequeño y las consecuencias pueden ser tan grandes que no merece la pena dejarse llevar mucho por estas cosas. Ya no se me ocurren otras kinesis. Espero que este vídeo os haya sido de ayuda, que por lo menos os sirva de inspiración. Os aconsejo que con las prácticas os divirtáis, no tengáis tensión, hacerlo como un simple juego, como algo curioso y ya está. No os queméis mucho la cabeza con estos temas. Esto viene a ser todo. Un saludo. Hasta otra.